Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo de Ramos, ciclo B. Comentemos las lecturas de inmediato, comenzando por la primera. Hoy escuchamos en la primera lectura el tercer canto del siervo de Yahvé, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, que se atribuye al segundo Isaías, capítulos 40 al 55 del libro. Es un profeta que vive durante el exilio en Babilonia, separado por casi 200 años del primer Isaías, que son los capítulos 1 al 39 del libro. Este canto es un retrato de la figura del Mesías. Lo vemos claramente, sobre todo, en el comportamiento de Jesús durante su pasión. Nos dice el texto que el siervo depende totalmente de Dios, como un discípulo obediente. Es Dios quien le abre el oído y quien pone las palabras en su boca. El Señor Dios me abrió el oído, versículo 5. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, versículo 4. El siervo comparte el sufrimiento de los hombres, versículo 6. Por eso puede decir al abatido una palabra de aliento, versículo 4. En el sufrimiento y las afrentas es Dios quien le ayuda para poder enfrentarlas y salir victorioso. El Señor Dios me ayuda, dice el versículo 7. El siervo sabe que Dios no lo defraudará nunca, pase lo que pase. Así lo encontramos también en el versículo 7, donde dice, sabiendo que no quedaría defraudado. Pasemos a la segunda lectura. En la segunda lectura leemos el conocidísimo himno a la exaltación, humillación, exaltación de Cristo, de la carta a los Filipenses de San Pablo, capítulo 2. Pablo incorpora en su carta a los Filipenses un antiguo himno litúrgico que canta el anonadamiento, kenosis en griego, y la exaltación de Cristo. Al progresivo anonadamiento corresponde la progresiva exaltación. En la medida que se anonada, Dios lo exalta. Por haber obedecido y haberse sometido a la voluntad de Dios, que le pedía no solo hacerse hombre, sino asumir la condición de esclavo, para amar a todos poniéndose a su servicio con todas las consecuencias que eso conlleva, el rechazo, el despojo de todo, la tortura y una muerte violenta en cruz, que como sabemos era la muerte reservada por los romanos para los esclavos. Dios lo coloca sobre toda criatura, es lo que significa, le da el nombre sobre todo nombre, versículo 9. Y lo constituye Señor, Kyrios, versículo 11. Cristo supo renunciar a lo que le correspondía como Dios que es, versículo 6, abajándose, anonadándose en todo. Versículos 7 y 8. Número 1, se hace hombre. Número 2, se hace esclavo de todos, sin reclamar la obediencia y la adoración que le corresponden como Dios. Número 3, obedece la voluntad de su Padre y se humilla al aceptar morir aunque no tenía pecado. Cuarto, aún más,
se humilla hasta el extremo de aceptar una muerte en la cruz. Una muerte infamante que, como habíamos dicho, los romanos la reservaban para los esclavos. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado, pues Cristo muere en cruz. Cristo obedeció y entregó a su Padre todo lo que el Padre le había dado. Es por eso que no perdió nada, porque sometiéndose en todo a la voluntad de su Padre, en realidad se lo entregó todo a sí mismo en la comunión trinitaria. Obrando así, Jesucristo manifestó su divinidad. Es lo que significa que Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre corresponde a Dios. Así que manifestó su divinidad. Recordemos que el nombre para el judío es el ser y el obrar de la persona. Por lo tanto, el nombre sobre todo nombre es la persona que tiene superioridad sobre toda criatura y por tanto manifiesta la divinidad de Cristo. Solamente Dios está sobre todo nombre. Como Dios que es todo, en el cielo, en la tierra y en el abismo, como dice el versículo 10, es decir, en todas partes, le está sometido. Esto es lo que significa que toda rodilla se doble. Versículo 10. Toda rodilla se doble es un gesto de sometimiento y de adoración, reconocimiento de la divinidad. Así que toda rodilla se doble en todas partes. Y además que todos reconozcan su divinidad. Es decir, en el versículo 11 encontramos que toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Así que porque Cristo se anonadó, supo entregarlo todo a la voluntad del Padre, el Padre se lo pedía y Él lo entregó todo, realmente se lo estaba entregando al Padre. Y por eso no perdió nada, porque estaba todo seguro en las manos de su Padre, tan es así que resucita y ahora tiene, como hemos explicado, el nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla se dobla y toda lengua proclama que es Señor para gloria de Dios Padre. Es importante entender que Jesús no se da a sí mismo nada, sino que todo lo recibe del Padre. En primer lugar, en la Trinidad, desde siempre, procede del Padre que lo engendra. En segundo lugar, toda la creación es un don del Padre a su Hijo. Así nos dice San Pablo en Colosenses 1:16, todo fue creado por Él y para Él. Y el pasaje de hoy nos dice que porque Cristo hizo con todo lo que el Padre le había dado la voluntad del Padre, es decir, amó a todos, el Padre le conservó todo lo que era suyo. Es decir, no perdió nada de lo que el Padre le había dado, ni su divinidad, ni su superioridad y señorío sobre todo lo creado. Nada, Cristo no pierde nada, porque lo entrega, lo conserva. Es la paradoja divina a la que Dios nos invita, porque si somos capaces de entregar todo lo que Dios nos ha dado, que todo es don de Dios, a la voluntad de Dios, es decir, hacer con eso lo que Dios nos pide, que en una frase se puede resumir diciendo amar, entonces no perdemos nada. Entonces todo sigue siendo nuestro porque está en las manos del Padre. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Esa es la gran enseñanza que recoge este pasaje de Filipenses 2. En la última cena Jesús dirá a sus apóstoles y por supuesto también a nosotros, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Juan 14:23. Cristo amó a su Padre Dios y obró según su palabra, según el Padre le pidió. El contraste con Adán es clarísimo. Cristo, siendo Dios, obedeció a su Padre y recibió en su humanidad la gloria que le correspondía como hijo. Adán, siendo hombre, desobedeció a Dios, con lo que perdió el estado de felicidad y armonía con Dios y con la creación preternaturales de los que gozaba antes del primer pecado.
Adán quiso apropiarse de lo que veía como apetecible para ser como Dios. Cristo, para poder cumplir la voluntad del Padre, supo renunciar a lo que le correspondía como Dios. Y por eso lo retuvo. El texto hace mención a doblar la rodilla ante Cristo en el versículo 10, como ya hemos dicho. La genuflexión es, además de un gesto de sometimiento, un signo de adoración. Solamente se hace genuflexión ante Dios porque solamente se adora a Dios. Doblar la rodilla ante Cristo significa reconocerlo como Dios. A veces hacemos la genuflexión ante Jesús, Eucaristía, como está mandado. Pero también hacemos genuflexión ante poderes y autoridades del mundo. Tremendo, ¿verdad? Las inconsistencias y las incongruencias. O peor aún, hacemos genuflexión ante los poderes del mundo y sin embargo nos negamos a arrodillarnos o a hacer la genuflexión ante Jesús Eucaristía. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Esto nos debería dar para pensar y deberíamos asegurarnos de que siempre ante Jesús Eucaristía nos arrodillamos. Nos arrodillamos ante Jesús expuesto solemnemente, ante Jesús en el sagrario, hacemos la genuflexión antes de comulgar, si bien no hacer la genuflexión, que quizás no es práctico, pero sí una reverencia profunda, un signo de adoración ante Jesús Eucaristía. Si no lo estamos haciendo, es momento de comenzar. Pasemos al Evangelio. El Evangelio de hoy, como todos los domingos de Ramos, nos presenta la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el ciclo B y por lo tanto leemos el relato según San Marcos. El relato de Marcos es el más breve de los 4 evangelios. Se limita a lo esencial. Como característica propia, Marcos resalta la soledad de Cristo y las burlas a las que responde con el silencio. Recordemos que durante todo el Evangelio de Marcos, Jesús ha impuesto silencio sobre su mesianismo a los que ha sanado y también a los demonios. La soledad. En el Evangelio de Marcos, todos abandonan a Jesús. La multitud del Día de Ramos, los discípulos, Pedro y hasta el Padre parece que lo ha abandonado. En Getsemaní los discípulos no pueden mantenerse velando con Jesús y luego lo abandonan. Marcos es el único que presenta el dato de un muchacho que sigue a Jesús envuelto en una sábana, al que cuando le echan mano sale corriendo desnudo. Mientras está en el Sanedrín, Jesús está solo. El único cerca, Pedro, lo que hace es negarlo en lugar de testificar en su favor. Y Jesús en la cruz reza el Salmo 22 o 21 según la numeración, que hoy se incluye en la liturgia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda nota característica es el silencio. Marcos destaca el silencio de Jesús durante todo el proceso. Lo subraya con la expresión del sumo sacerdote. ¿No tienes nada que responder? Capítulo 14, versículo 60. Y la de Pilato. ¿No contestas nada? Capítulo 15, versículo 5. Jesús calla ante las torturas de los soldados romanos. Jesús no habla en su camino al Gólgota. Y a diferencia de los otros evangelistas, solo pronuncia una palabra en la cruz. El evangelio es largo y no es posible comentar todos los detalles del relato. Vamos a comentar solamente un par de cosas. En primer lugar, la razón oficial de la condena a muerte y el título Hijo de Dios. La condena. El Sanedrín, Tribunal Supremo de los Judíos, aunque podía sentenciar la pena de muerte, no tenía el poder para ejecutarla, a menos que fuera confirmada por el procurador romano. El Sanedrín condena a muerte a Jesús por blasfemo según la ley de Moisés. Es una condena religiosa y llevan a Jesús a Pilato para que lo sentencie a morir. Pero, dada la liberalidad de los romanos en cuestión de religión,
y el desprecio de Pilato por las convicciones judías, no les queda más remedio que cambiar la acusación religiosa por una política, declarando ante Pilato que Jesús se hace llamar Rey de los Judíos, por lo que está contra el César. Aunque Jesús no es blasfemo ni es agitador político, muere por ambas causas. Siendo inocente, su muerte es una condena tanto de la institución religiosa como del poder político. Segundo detalle, Jesús como Hijo de Dios. El título que Marcos da a su Evangelio es Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, como hemos señalado a lo largo del Evangelio, Jesús impone silencio sobre su mesianismo y su ser Hijo de Dios, prefiriendo el título Hijo del Hombre. En el relato de la Pasión hay un desarrollo progresivo de los títulos mesiánicos, desde Hijo de Hombre, pasando por Mesías, Rey de los Judíos, y culminando con la expresión Hijo de Dios en boca del centurión romano, luego de haber presenciado la crucifixión, a Cristo clavado en la cruz por horas y finalmente su muerte. Es el gran mensaje de todo el Evangelio, la conclusión a la que llega el lector y que Marcos pone en boca de un pagano. Capítulo 15, versículo 39, allí encontramos, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.